Bueno, hola a todos, buenas. En este video vamos a estar viendo nuevamente Ruby. Ruby es uno de los lenguajes más importantes orientados a objetos, es muy flexible y tiene un montón de cosas que nadie te dice. Y que no te lo dicen en la gente, la gente de Momuki, no te lo está diciendo en las aulas, no está explícito por ahí tanto en la teoría, pero hoy vamos a analizarla bien chiquito para que podamos encontrar esa teoría que te falta, la que no encontrás. Y además vamos a estar viendo un Ruby desde cero que seguramente te va a interesar. Bueno, vamos a eso entonces. Y ya saben, si les gusta este video, suscríbanse porque voy a seguir haciendo otros videos más de todos estos lenguajes, de Ruby, de JavaScript, de Java y demás, para que nosotros podamos avanzar con el contenido y de una vez por todas puedan rendir ese examen. Y además también para que aprendan porque es muy lindo aprender. Si te gusta este video, dale like, suscríbete, hace clic. Ahora vamos a eso. Bueno, en nuestra primera pantalla nosotros vemos el tema de referencias. Referencia es una palabra muy importante en Ruby porque muchas variables van a estar haciéndose mención a través de las referencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son generalmente punteros de memoria en donde generalmente lo que suele suceder es que son un identificador anónimo o que están guardándose en una dirección de memoria. Entonces, lo que tenemos que saber es que si yo tengo una variable A, vamos a anotar, a ver si yo tengo esta variable, que por el momento le vamos a llamar variable, pero en realidad el término variable es muy confuso. A y B son identificadores, y estos identificadores se encuentran alojados en una posición de memoria. Entonces, así podría decirse que esta variable está guardada en la memoria en un lugar, y esta variable está guardada en el lugar de memoria distinto. Entonces, por ejemplo, podrían ser variables que me estén guardando una cadena, ¿sí? Por ejemplo, hola, y también esta otra podría llegar a tener el mismo contenido, hola. Pero estas variables están guardadas o alojadas en distintas posiciones de memoria. Y cuando hablo de posiciones de memoria estoy hablando de un número raro, cuando les digo algo así, que es una dirección de los clústeres en donde va a estar guardado. Clusters, no sé si es una palabra, pero bueno, en sí, este sería los lugares donde yo tengo dos variables que están guardadas en lugares diferentes y que por esto Ruby las identifica como objetos que son distintos. A veces, cuando yo escribo una cadena vacía, sin tener un nombre, sin asignarlo a un nombre, estoy hablando de un identificador anónimo. Pero vamos a hablar un poquito más de estas referencias. Referencias como estos punteros que tenemos ahí. ¿Qué nos dice esto? A ver, voy a agrandar un poquito la pantalla. Y nos dice, hasta ahora venimos hablando de muchos objetos y mensajes, pero ocasionalmente se nos escapa una palabra, referencia. Y sí, tarde pero seguro. ¿Qué es y cómo se relacionan las referencias con los objetos y los atributos? Acá tenemos 10 ejercicios importantes y entonces después vamos a terminar haciendo este colorario, ¿no es cierto? Pero nos dice que en un ambiente de Ruby hay muchos objetos en los cuales estamos interactuando con ellos directamente, pero a través de estas referencias. Entonces, las referencias son nombres o etiquetas que le damos a los objetos. Bien, vamos a pasar entonces al primer ejercicio. A mí me gusta resaltar las cosas para después sacarlas en resumen. Les recomiendo que lo hagan también. Bueno, imaginen que vamos a empezar con el punto 1. Acá tenemos variables. Bueno, acá variables. Nos dice hasta ahora en objetos un programa es simplemente una secuencia de envíos de mensajes. Por ejemplo, este es un programa que convierte en mayúsculas al string hola. ¿Sí? Recordemos, como dijimos en la intro más temprano, cuando estábamos haciendo lo de Ruby, que existen dos tipos de comillas, básicamente las comillas dobles y las comillas simples. Siendo las comillas simples aquellas que se evalúan más rápido por parte de Ruby, ya que no tienen que hacer ni sustituciones ni interpolaciones. En cambio, las comillas dobles sí nos permiten hacer esto. Ambos son string, quédense tranquilos. Pero unas se van a evaluar un poquito más rápido que las otras. Entonces, por ejemplo, si en nuestra consola de Ruby nosotros escribimos hola, estamos haciendo un identificador de una variable anónima. No lo hemos asignado en ningún lado. Así que hola es un identificador que simplemente existe. Y con el punto, acordémonos que podíamos mandar un mensaje a ese objeto. Como más temprano les recalqué, hola es una cadena,
pero también un entero o lo que fuera que tengamos siempre es tratado como un objeto. Todo es un objeto. Y a los objetos, como saben, como hacemos en Java también, les mandamos mensajes y esto lo hacemos a través del punto. El punto nos permite enviarle un mensaje al objeto hola. Entonces, ¿qué mensaje se le está mandando? Yo estoy mandando un mensaje que está a la derecha al objeto que está a la izquierda. Un objeto en este caso que es parte de una referencia anónima. Y bueno, y este objeto lo que va a recibir es el mensaje uppercase. Uppercase, como nos dice acá, convierte en mayúscula a esta palabra, lo cual cuando lo devolvemos en consola nos pasa el string, esa cadena, a mayúscula. Sin embargo, podemos hacer algo más, declarar variables, ¿sí? Entonces, si bien esta es una referencia anónima que estoy mostrando, también podría yo guardarlo, y ahora que ya no sea algo anónimo, sino que sea un objeto con nombre y apellido. Bien, tenemos entonces saludo, nuestro identificador, al cual va a estar referenciando a la cadena hola. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Este valor hola se lo voy a asignar a el identificador que lo tenemos a la izquierda, inmediatamente. Y luego, sí, puedo decir directamente a la variable que ahora tiene un nombre y un apellido, saludo.upcase. Y esto nos va a pasar también a mayúscula nuestra variable. Así que miren qué importante y que por alto pasamos por ahí esas líneas. Vamos a esperar también que pase el mismo resultado que el programa anterior. Ahora nos dice, si quisiéramos hacer esto mismo, nos da un ejercicio que nos da bien, dice, veamos si queda claro. Agrega entonces en el programa anterior una variable que ahora se tiene que llamar saludo formal. Recuerden que las variables, las cadenas, en Ruby arrancan generalmente con el nombre, bueno, no cadena, ¿no es cierto? Pero cualquier variable arranca siempre con una letra en minúscula, porque si empezamos con la letra mayúscula, ya saben que se trata de una constante. Entonces, con minúscula. Y puede estar formado su nombre por cualquier cantidad de letras que queramos con también el guión bajo. Los números entre el 0 al 9. Y no puede haber signos de pregunta ni de interrogación para formar el nombre de una variable. Si la variable es una variable que está formando parte de una variable, de una palabra reservada como def, ya vimos que eso no lo toma, no se puede usar. Las palabras reservadas justamente son eso, están ocupadas, están reservadas para que no las puedas usar. Pero también lo que es importante de todo esto es que si esta variable no viene seguida de este operador de asignación, porque esto igual es un operador de asignación, entonces Ruby está identificando que se trata de un método. Entonces, todo lo que no es una variable no tiene un símbolo de asignación inmediatamente, una variable con nombre, digamos, ¿cierto? La otra es una referencia anónima, esta es una referencia con nombre. Porque saludo está refiriéndose a esta cadena. A esta cadena me refiero a la dirección de memoria en donde está alojada esa cadena. Entonces, bueno, lo que nos pide es que, así como tenemos saludo, que guarda un hola, referencia a la palabra hola, que nosotros creemos otra que se llame saludo informal. Ahí va, el guión bajo es válido. ¿Y cómo se da cuenta de que es una variable? Porque inmediatamente yo estoy poniendo un igual. Que yo lo tengo cambiado, pero ahí está. Y que diga buen día. Entonces, comillas, buen día. Ahora tenemos otra variable o identificador que referencia a una cadena. Es decir, saludo informal está referenciando a buen día y saludo está referenciando a hola, a las posiciones de memoria donde están hola y buen día, ¿no? De hecho, si nosotros probamos acá y decimos vamos a ir a la consola, recuerden que tiene una pestaña consola incluida acá, en donde nosotros podemos decir puts para poner algo, y yo voy a decir saludo. Saludo tenía hola, entonces esto nos tendría que estar mostrando un hola. Y ahora, si yo pongo otro puts y digo saludo informal, esto nos va a arrojar buen día. ¿Sí? Entonces ahí están las referencias.
que estamos teniendo a estas variables. Bien, nos dice tu solución pasó a la prueba, dice, ¿qué sucedió aquí? Hasta ahora habíamos visto que tenemos objetos y mensajes y que solo podíamos enviar mensajes a los objetos, claro, en el capítulo 1 y 2, pero ahora ya estamos trabajando con variables que están más sueltitas, ¿cierto? Estos objetos eran Pepita, hola, ¿le acabamos de enviar mensaje a una variable? Sí, porque como dijimos, todas las variables son consideradas objetos dentro de Ruby. Y si no, veamos por qué. Vamos a comenzar abriendo Ruby. Para eso vamos a buscar la consola interactiva de Ruby o escribimos IRB. Interactive Ruby nos va a permitir trabajar con Ruby de forma consola. Bien, ya que tenemos esta consola, vamos a hablar un poquito de lo que se puede hacer con este lenguaje. Bien, lo primero que tenemos que decir de Ruby es que una cosa se puede hacer de distintas maneras. Entonces habría que ver cuál es la mejor que se nos adapta de acuerdo a la situación. Además, Ruby es un lenguaje que es sensible a las mayúsculas, por lo tanto, dos palabras que se escriben igual, pero que alguna tenga mayúscula o minúscula, ya son cosas diferentes. Incluso dos palabras que se escriban igual, pero que están en distintos lugares de memoria de nuestro programa, ya no son iguales, sino que se dice que son equivalentes. Otra cosa es que para armar comentarios en Ruby nos vamos a valer del carácter numeral. Por ejemplo, es un comentario. También podemos poner comentarios de varias líneas. Entonces, cuando yo pongo un comentario, el compilador dice, esto lo vamos a tener que ignorar porque, bueno, no hay que interpretarlo, sino que es un comentario. Si nosotros ponemos begin, vamos a comenzar un comentario, ¿sí? Esto es comentario. Y luego terminamos con end. Entonces, cualquier cosa que esté dentro de begin y end va a ser un comentario. Bien, lo siguiente que tenemos que saber de Ruby es que nosotros vamos a poder separar varias declaraciones mediante el punto y coma, pero no significa un delimitador de fin de instrucción como lo sería en Java o en C++ o en algún lenguaje similar. Entonces, si yo pongo a A le doy 1, estoy asignando una variable, ¿sí? Si yo pongo a B le doy 2, estoy asignando otra, pero podría ser lo siguiente, es decir, a A le doy 1 y la separo en la misma línea con un punto y coma. Noten que también el cursor se cambió a un asterisco. A B le doy 2 y a C le doy 3. Bueno, vamos a cambiar los valores. A A le doy 4. Al final, este punto y coma no es necesario, a menos que exista un retorno a carro. Pero bueno, solamente el punto y coma lo usamos para separar instrucciones, pero no para terminar esa línea ejecutando. Cuando le damos Enter, esto equivale de la misma manera a escribir a le doy 4, a B le doy 2 y a C le doy 3 en distintos renglones. Es equivalente. Podemos escribir instrucciones de varias líneas. Por ejemplo, yo voy a declarar la variable frase y le voy a asignar comillas para escribir una cadena. Ya vamos a ver que existen dos tipos de comillas. Por ejemplo, yo voy a poner acá, hola. Bien, otra cosa que podemos hacer es escribir variables de varias líneas, ¿sí? O una instrucción que ocupe varias líneas. Por ejemplo, vamos a elegir este identificador y le vamos a colocar comillas para colocar una frase. Existen dos tipos de comillas y una de ellas es la do. Entonces podríamos colocar una frase de la forma siguiente, de la forma que esta variable ahora tiene el valor de ambas líneas. Es decir, hablamos de una instrucción que ocupa varias líneas usando este carácter. Entonces vamos a encontrar también que existen variables, vamos a decir, de tipo identificador, que van a ser de distintos tipos. Entero, si usamos comillas tal vez encontremos cadenas, pero además también vamos a encontrar otros tipos de variables. Y vamos a hablar un poco de las referencias, puesto que las variables tienen valores que siempre están hablando de referencias, que apuntan a posiciones de memoria en donde están guardados sus valores. Es decir, una variable apunta a un valor que tengo guardado. Bien, entonces vamos a decir que tenemos palabras clave. Estas palabras son palabras reservadas en Ruby que no las vamos a usar para otros propósitos. Por ejemplo, una palabra reservada podría ser put, o podría ser, def o begin. Recién hablábamos de begin para los comentarios. Entonces estas variables son reservadas. Así como en C++, la palabra while podría llegar a ser una palabra reservada. Así, para escribir nuestro primer programa, lo que vamos a hacer es colocar puts. Y voy a usar este apóstrofe para escribir
Hola Ruby, siempre me equivoco. Entonces puts es una instrucción que permite escribir algo por pantalla. Put string significa colocar alguna especie de string. Un string es una cadena de texto. Esta instrucción saca por pantalla cualquier cosa que escribamos a la derecha. En este caso, hola Ruby. Claro está, tiene que estar entre comillas. En Ruby vamos a aprender que cualquier cosa que pongamos, un número, una cadena con texto, todo es un objeto, ¿sí? Entonces todo lo vamos a tratar como un objeto. Y cada objeto, como sabemos desde Java, tiene métodos y tiene, bueno, un estado, vamos a decir. ¿Se acuerdan en Pepita cuando hablábamos del estado marcado como una arroba? Bueno, esto mismo lo vamos a ver más adelante. Bien, además, como todo esto se trata como un objeto, los objetos reciben mensajes. Esos mensajes activan métodos dentro de esa clase, de ese objeto que está instanciándose desde esa clase. Y para eso íbamos a poner un punto. Por ejemplo, yo podría decir pepita.volar en círculos. Entonces, o Pepita comer chocolate. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta forma, con el punto, nosotros podemos enviar un mensaje a los objetos. Vamos además a escribir algo más importante. Vamos a ver que algunos métodos como puts y get son métodos que no dependen de ningún objeto, así que se pueden poner solo. Pero si no, deberíamos poner el objeto, por ejemplo, Pepita o Norita, punto, el mensaje que yo quiero llamar, ¿sí? Quiero enviar. Entonces, bueno, vamos a usar puts para escribir, como recién, un cartel. Pero ahora vamos a usar distintos tipos de mensajes. Por ejemplo, hola a todos. Y vamos a usar el mensaje self para referirse a sí mismo. .class.toString. Esto convierte algo a un objeto. Podemos usar print para escribir los métodos del objeto y podemos imprimir estos métodos. Fíjense que vamos a hacer self private methods. Me van a dar los métodos en el cierto orden que yo les esté dando. Estos son todos los métodos que puede tener. Bien, hasta acá vamos a tener que notar que no hay un método main. Por ejemplo, no hay una Java main class como hablábamos en Java. No hay un método principal como lo hay en otros lenguajes. Las cadenas van a tener que usar dos tipos de comillas, o pueden usar dos tipos de comillas. La comilla doble o la comilla simple como la que estamos usando acá. Vamos a ver que las comillas simples son más eficientes que las comillas dobles. ¿Y por qué? Esto es porque Ruby no tiene que reemplazar nada con la comilla simple y lo va a ver muy rápido, lo va a evaluar rápidamente y eficiente. Sin embargo, con la comilla doble va a tener que hacer un trabajo extra, por ende no va a ser tan rápido como las comillas simples. Es decir, tienen distinto tipo de significado. Es decir, son más eficientes las comillas. Todo entonces en Ruby, desde un objeto, una cadena, lo que sea, va a ser un objeto. Un número es un objeto también. Bien. Y hablando de números, vamos a empezar a trabajar con ellos. Por ejemplo, si queremos escribir un número, podría decir 1 más 2. Esto me va a devolver el resultado que es 3. Podría decir menos 10 más 5 o más 6 es menos 4. ¿Sí? Y también podríamos tener números con coma. Por ejemplo, yo podría decir 2 dividido 3. Ustedes podrían decir que esto me va a devolver 0,66. Pero la respuesta es que esto me va a devolver 0. ¿Por qué? Porque lo está truncando. Veamos lo siguiente. A ver, 3 dividido 6 me da 0. 6 dividido 3 me da 2. Y 6 dividido 4 nos debería dar 1,5. Sin embargo, nos da 1. Y esto es porque se está perdiendo el 0,5. Si queremos que esto nos dé un número con coma, nosotros deberíamos decir 6.6.0. Ya el número lo toma como un flotante. O coma flotante, como los vamos a conocer, dividido 4. Ahora esto se va a tomar como un número coma flotante y nos va a dar la parte real. También nosotros podríamos decir 6 dividido 4.0. Ahora el divisor es un número flotante. Por tanto, el resultado también será flotante. Y lo otro que podemos hacer es decir 6.0 dividido 4.0. Ahora, como ambos son coma flotantes, el resultado también será coma flotante. Bueno, chicos, entonces si tenemos algún denominador o divisor o dividendo, como quieran llamarle, que tenga una parte flotante, el resultado va a ser con coma flotante. De lo contrario, la división también me va a arrojar un entero. Es importante que destaquemos que los números en Ruby se les llama integer si son de tipo enteros o float si son de tipo flotantes o coma flotantes. Dentro de los integer, Ruby los va a clasificar de dos formas. Tenemos los enteros que son enteros chicos o enteros grandes.
Entonces, cada número que tengamos puede ser de tipo fixed num o big num. Los fixed num son números pequeños y big, como en inglés indica, son para números grandes. La clase float habla de los comas flotantes y van a ser aquellos que tengan una parte con decimales. Notemos esto, podemos comparar usando triple igual, por ejemplo, decir 6 es igual a 6, esto me va a dar true, o también podría decir 60 es igual a 60, true. Los operadores que tenemos son el mayor, menor, igual y menor igual, y para hacer las condiciones lógicas, es decir, el AND va a ser con doble ampersand, o el OR va a ser con la doble barrita que tenemos. Así bien, vamos a borrar acá, y lo siguiente que quiero mostrarles es el tema de la potencia, es algo novedoso. 2 al cuadrado me da 4, 2 a la cuarta me da 16. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 16. 3 al cuadrado me da 9, y así tenemos la potencia con doble asterisco, o multiplicar con el simple asterisco. También tenemos la operación del módulo. Por ejemplo, vamos a decir 5 módulo 3, esto nos va a arrojar 2 simplemente, o menos 5 módulo 3, módulo menos 3 me va a dar menos 2, ¿sí? Entonces el módulo es algo que nos permite arrojar el resto de la operación. Por ejemplo, si yo quiero dividir 6 entre 2, el resultado es exacto, es decir, el resto es 0. A ver, probémoslo. Ahora, si yo quiero dividir 5 entre 4, el resultado va a ser 1 el cociente y el resto es 1 también. A ver, vamos a probar 6 entre 4. 6 módulo 4 me va a arrojar 2, que es el resto, y 1, que es el cociente. El cociente lo obtendríamos con la división simple. Si quisiéramos escribir un programa que nos convierta cuántos minutos hay en un año de 365 días, lo que haríamos sería colocar 365 días, vamos a colocarlo, y cada día tiene 24 horas, y cada hora tiene 60 minutos, y cada minuto tiene 60 segundos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Esto nos diría cuántos minutos hay en un año, y la variable es 525.600 minutos. Bien, pero hablemos un poquito más de las cadenas. Las cadenas comúnmente son llamadas en Ruby strings, y son secuencias de caracteres que van entre comillas simples o comillas dobles, como decíamos recién. Dos comillas simples nos permiten hablar de una evaluación en una frase o una cadena que se va a evaluar rápidamente, y entonces podríamos decir, por ejemplo, esto se evalúa rápidamente, pero también podríamos usar estas dobles comillas. Sin embargo, las comillas simples pueden utilizarse para concatenar algo. Por ejemplo, hola, buen día. Esto me concatena la cadena. Si quisiera esto que tenga un espacio, ahí nos va a quedar. Es importante decir que en Ruby las cadenas son mutables, es decir, que se pueden modificar. Ruby va a almacenar estas cadenas como si fueran bytes. Bueno, otra cosa que podemos hacer en Ruby es utilizar, por ejemplo, un multiplicador para escribir las cadenas. Por ejemplo, Ruby por 3. Y esto vamos a colocarlo por 3 veces. Me va a escribir 3 veces la cadena. ¿Y cómo definiríamos una constante? Por ejemplo, la constante clásica es la constante pi para hacer una fórmula, por ejemplo, 2pi por radio. Entonces nosotros podríamos decir pi, siempre tratamos de usar mayúsculas para las cadenas. Y como Ruby va a detectar que lo que sigue después de esto es un igual, entiende que esto es una variable y que este igual es un operador de asignación. Entonces yo acá voy a decir que pi vale 3, 14, 16, que es el número de pi, obviamente. Luego puedo yo imprimir esta constante como haría con cualquier variable. Puts pi. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Espero que sí. Vamos a hablar de uno de los fenómenos importantes de Ruby, que se llama interpolación. Esto también lo hemos visto en un concepto matemático, que es cuando nosotros reemplazamos las incógnitas de x o de un polinomio en donde tenemos x al cuadrado, x al cubo y demás, o tenemos variables a, b, c. Bueno, la interpolación es justamente esto, reemplazar algo, y la forma de hacerlo es a través del numeral. Ojo, este numeral no significa un comentario, ya que lo que vamos a hacer es colocarlo entre corchetes. ¿Y qué es lo que vamos a colocar? Una expresión. Bueno, esta expresión que vamos a estar colocando en Ruby es lo que vamos a reemplazar. Por ejemplo, yo a esto a su vez lo voy a comentar. Si queremos mostrar algo por pantalla como el resultado de una expresión, por ejemplo, vamos a escribir una cadena, por ejemplo, 2000 por 3 es igual a 6000. Esto es lo que yo quiero escribir. Entonces, bueno, simplemente lo que voy a hacer es colocar el resultado mediante interpolación. Ahora vamos a ver que este numeral ya no se ve azul como si fuera un comentario, sino que ahora lo que vamos a colocar es las llavecitas donde queremos reemplazar la expresión.
y la expresión va a ir el cálculo real que voy a hacer acá. Esto va a ser 2000 por 3. Entonces esto lo que va a mostrar es 2000 por 3 igual a 6000. No olvidemos cerrar las comillas del string, porque todo esto es un string que tiene el reemplazo de un valor o de un resultado mediante la interpolación. Entonces fíjense que ahora nos mostró 2000 por 3 igual a 600, 6000. Bien, entonces esto es por un lado uno de los fenómenos que son importantes. Pero hablemos de los tipos de comillas de Ruby. Nosotros teníamos dos tipos de comillas, esa no, estas rojitas, ¿sí? Las comillas simples y las comillas dobles. Bueno, la diferencia entre ambas comillas es el tiempo que se va a tomar Ruby para evaluar cada una de ellas. Mientras que cuando usamos comillas simples, Ruby simplemente las lee, las interpreta como si fueran una cadena. En las otras tendríamos que hacer otras cosas, ¿sí? Ruby lo que tiene que hacer es buscar estas interpolaciones. Fíjense que para que ocurra una interpolación, yo tengo que poner comillas dobles. O también podría tener sustituciones. Las sustituciones, por ejemplo, en donde yo tengo un barra n, en donde quiero poner un retorno acá. Entonces, bueno, en las comillas dobles lo que tiene que hacer Ruby es primero evaluar a ver si hay sustituciones de caracteres o también si hay sustituciones de resultados a través de la interpolación. Y después, cuando ya haya hecho todo eso, va a mostrar la cadena. Entonces, después de eso, después de calcular el resultado de la interpolación o de la expresión, vamos a sustituir el bloque entero por el resultado. Vamos a definir entonces ahora un método, por ejemplo. El método le vamos a llamar hasta mañana y va a recibir un nombre. Def nos define un método y a este método le vamos a colocar el resultado de un comentario. Y vamos a utilizar la interpolación de la que estábamos hablando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Colocamos el numeral y reemplazamos el valor de la variable. No olviden, siempre dentro de las llaves. Por último, vamos a devolver el resultado. Así que escribimos return resultado y ya, para terminar. Ahora nos quedó definida nuestro método hasta mañana, o nuestra función método. Ahora, si nosotros escribimos el resultado de esta función, por ejemplo, put, y vamos a escribir hasta mañana, perdón, con esto, put, y le pasamos el nombre, lo que nos va a decir es, buenas noches, Juanjo, ¿sí? Es decir, que yo llamo al método, le paso el valor, y este valor, a través de la interpolación, se va a vincular con el mensaje que va a estar siendo evaluado por Ruby, va a reemplazar el resultado y luego lo va a devolver. Otra forma de trabajar con estos métodos es utilizar las comillas simples. Así que vamos a comenzar a definir el siguiente método. Def hasta mañana 2. Y ahora vamos a definir el método nuevamente. Def hasta mañana 2 y sin llave vamos a colocar al resultado usando las comillas simples. Buenas nights, y vamos a concatenar. Pero esta vez sin el fenómeno de la interpolación. Esto sería más rápido y por tanto no hace falta usar el return, porque los métodos van a devolver el valor en la última línea, de la última línea que nosotros pongamos. Así que no vamos a poner return, simplemente vamos a colocar end, y ya quedaría este método hasta mañana 2. Ahora vamos a poder colocar y llamar a este método hasta mañana 2. Así que hasta mañana 2, y le voy a pasar mi cadena Juanito. Buenas nights, Juanito, es lo que nos dice. Ruby también lo evalúa muchísimo más rápido. No es algo que nosotros podamos percibir, pero que esta vez se hace más rápido que con las comillas dobles. Esta vez no lo hicimos a través de la interpolación, sino a través de la concatenación, que se produce por el método, por el operador más, cuando tenemos una cadena, en este caso buenas nights, y en el otro una variable que fue reemplazada por el valor que nosotros le pasamos, es decir, el parámetro que llega a este método. ¿Cómo podemos saber el string ¿cómo podemos saber la longitud de un string? Vamos a usar length, ¿sí? Length, bueno, siempre me equivoco con la h, length. Bien, entonces nosotros, ¿cómo usamos length? Vamos a definir una cadena, voy a llamar cadenita, y a cadenita le voy a poner nana. Esta cadena ya está definida. Ahora, si yo digo cadenita.length, esto me va a devolver, está mal, ¿no es cierto? Sí, está mal. Tenemos que poner la T y después la H. Siempre me equivoco en ese inglés. Fíjense que nos devolvió que la longitud de la cadena es 5, porque Anana tiene 5 letras. Ahora, probemos lo siguiente. Voy a definir cadenota, y cadenota va a tener anana fish. Ahora, si yo digo cadenota.length, esta vez lo voy a hacer bien. No lo hice bien. Length nos va a devolver 10, pero si ustedes se dan cuenta,
Anana tiene 5 letras y fish tiene 4. Pero entonces uno de los caracteres es el carácter vacío. Es decir, va a contar todo, inclusive los espacios en blanco. Bueno, hasta ahora vamos aprendiendo bastante. Números, cadenas, métodos, comillas, interpolaciones, números que se dividen, un montón de cosas que tiene Ruby, pero que siempre hay mucha flexibilidad y mucha variedad. Bueno, quedó claro, espero. Ahora vamos a volver a Mumuki y vamos a ver qué es lo que nos piden estos ejercicios que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a Mumuki. Bien, entonces vamos a ir al ejercicio número 2, que es las variables son referencias. Miren qué importante este título y qué revelador. Hasta ahora venimos insistiendo en que la programación de objetos le enviamos mensajes a los objetos. ¿Sí? En la programación de objetos le enviamos mensajes a los objetos. Bien, y no mentimos, nos dice, lo hacemos a través del punto. Sucede que en realidad las cosas son un poco más complejas, no conocemos a los objetos directamente, sino a través de etiquetas llamadas referencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir acá? Bueno, porque en el capítulo 1 y 2 de Ruby, de esta lección, nosotros arrancamos hablando de objetos, arrancamos hablando de métodos, de Pepita, de volar en círculos, de alimentarla, pero lo que nunca hablamos fueron de las variables, ¿sí? Y como bien sabemos, en Java y en muchos lenguajes orientados a objetos siempre le enviamos mensajes a través del punto, pero las variables se tratan distintas en Ruby que en Java, y en este caso, estas variables van a necesitar también que les mandemos mensajes. Por eso lo revelador fue que en un saludo, en una variable tan sencilla como una cadena, también se les están mandando mensajes, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo, y esto es porque también, como dijimos, cualquier variable, cualquier tipo de datos es tratado como un objeto. Y al ser tratado como un objeto, le vamos a mandar mensajes como si fuera un objeto, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es crear una referencia saludo a lo que apunta al objeto hola, ¿sí? Entonces, como yo les dije, la cadena hola es un objeto, es tratado como un objeto. Y la referencia es saludo. Saludo. Esta es la variable que refiere a la cadena hola. Tiene el nombre, apellido, saludo, ¿no es cierto? Jodiendo. Pero esta variable tiene un puntero, un punterito que apuntaría a esta cadena hola. Sin embargo, cuando yo no le doy este identificador o este operador de asignación, hola es un objeto anónimo, una referencia anónima, y lo vamos a ver muy prontito. Bien, entonces hablamos de una flechita. Acá tenemos más gráficamente lo que está pasando. Fíjense, hola un objeto creado dentro de un espacio mayor. Sabíamos que, si bien Ruby no tiene un main, lo que tiene Ruby es sí, tiene como un programa principal, un espacio principal, en el cual después yo puedo crear otros subespacios, clases, objetos y demás. Módulos. En este caso lo que estamos creando es una variable sencilla de tipo carácter y se llama hola. Esta cadena hola está referenciada por el identificador saludo. Entonces, creas una referencia, no creas una variable. Pero bueno, a nosotros nos gusta decir variable, aunque no es una variable, es una referencia. Y cuando tenemos saludo.upcase, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior, lo que estamos diciendo es mandarle upcase, el mensaje upcase, hágalo en esta variable, ¿sí? O sea, le estoy diciendo a esta variable, este objeto saludo, que le estoy enviando un mensaje upcase. Le estamos enviando un mensaje upcase al objeto hola a través de la referencia saludo, que es, bueno, una variable. Veamos si se entiende hasta acá. Crea la variable llamada despedida que apunte al objeto adiós. Bueno, básicamente lo que tendríamos que decir es despedida, nuestra variable, nuestra referencia, que la vamos a decir que es un igual. Esperen que encuentre el símbolo, ahí va. Y que hay que guardarle un adiós. Entonces, bueno, vamos, comillitas. Adiós, adiós, adiós. Me faltó la D. Adiós. Ahí está. Y luego envíale un mensaje que diga size. Este mensaje seguramente, a ver qué nos dice, no olvides que adiós va con tilde en la O. Ah, miren esa ayuda. Bueno, entonces decimos despedida y le mandamos el mensaje.
punto size. Bueno, nunca encuentro el otro paréntesis en este teclado. Ahí está. Bien. Y esto sería nuestro ejercicio, ¿sí? Si lo enviamos, nos va a decir que está muy bien. Bueno. ¿Qué ha pasado? Todas las pruebas. Genial. Bien, acabas de crear este ambiente. Este ambiente. Bien, me gusta la palabra que usa porque esto decimos que es un ambiente dentro de otro ambiente más grande, que ya sabemos que el ambiente principal es main. Ahora fíjate que acabas de crear este ambiente en criollo en lugar donde viven los objetos. Mira, esto parece que no, pero es así en Ruby, ¿no? Con los cuales vamos a interactuar. Entonces acá tenemos saludo, que era hola, y despedida, que dice adiós. Ambos son cadenas que creamos en estos dos ejercicios, ¿sí? Ahora ya sabemos que hay dos referencias, saludo y despedida, que apuntan a estas cadenas objetos que se encuentran ahora no anónimas, sino que tienen una referencia, un nombre y un apellido. Saludo, despedida. Y bueno, gente, bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, espero que hayan podido entender un poquito cómo las referencias pueden existir, cómo es que las variables se están referenciando en distintas localidades de memoria. Y bueno, ¿qué más? Bueno, en Ruby tenemos un montón de objetos que pueden existir con muchos nombres y que a veces tenemos copias de esos objetos, pero que la forma de diferenciarlos es por la dirección de memoria en la que se encuentran alojados. Vamos a seguir haciendo más videos de esto, vamos a seguir explicando un poquito el tema de los métodos y las variables de clase que tenemos, así que en próximos videos, que les voy a estar subiendo en la semana, vamos a tener mucha más información de Ruby. Así que bueno, los quiero, suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós, chicos. Know that the ride or die. I keep boys by my seat.